Fijémonos bien. Por un lado, en la primera lectura, San Pedro nos llama la atención a que debemos prepararnos para el final de los tiempos. Yo creo que humildemente no vamos a llegar a esa situación, el final de todos los tiempos, pero sí vamos a llegar al final de la vida propia y de la vida que tenemos. A ese final sí vamos a verlo y no se tardará mucho tiempo. Es decir, que en ese sentido yo entiendo la palabra de Pedro, la recomendación que nos hace de que estemos atentos y que nos vayamos preparando porque no sabemos cuándo que va a venir eso. Eso es cierto, pero vamos a aplicarlo a la vida propia, a esta vida individual de cada uno. ¿Y cómo podemos prepararnos? En el Evangelio vemos con el ejemplo que con la trampa que le ponen a Jesús, vemos claramente cómo podemos prepararnos, sabiendo leer los hechos. Fíjense ustedes, a Jesús le querían poner una trampa de que si había que pagarle tributo al César. Si Jesús dice que sí, que hay que pagarle tributo al César, está reconociendo que César es Dios y es todopoderoso y que hay que inclinarse a él y que el César es superior al mismo Jesús. Si Jesús dice que no le paguen al César, está en contra del César. Cualquiera, es decir, era para cogerlo. Y quienes lo hacen, oiga eso, son los más conocedores de la ley del Antiguo Testamento, de la ley que Jesús conoce, y son los regidores de la religión en esa época. Vienen de los escribas, los fariseos, los que conocen bien y controlan todo el mundo religioso. Y vienen de una forma hipócrita. Maestro, sabemos que tú eres bueno, que tú dices la verdad, que tú no te desblogas, que tú no te doblas ante nadie, que tú no tumbas polvo, y por eso venimos a preguntarte a ti. Pero con la espuela engurbiada, haciéndose creer que creen en Jesús, pero era lo que quería, eso es un gancho que le pusieron. Y Jesús, observándolo a ellos, ve su comportamiento como si ellos vienen a Jesús como si Jesús no lo conociera a ellos. Saben de dónde vienen, saben la pregunta, y Jesús, que no es tonto, le dice: tráigame una moneda, que yo no sé, para verla. Y le trae enseguida: mírala aquí una moneda. Y Jesús dice: venga, y ese rostro, esa cara que está ahí, ¿de quién es? Dice: del César. Pues entonces, si eso es del César, denle al César lo que es al César y denle a Dios lo que es de Dios. Ahí Jesús desmonta toda la estructura de poder que había en la época de Jesús con esa sola frase. ¿Por qué? Porque una de las cosas que le atribuían al César era atributos divinos, que el César, el poder era Dios, que el César era Dios. Y ahí mismo lo baja de su trono. Dele a César lo que es de César y dele a Dios, porque él no es Dios, y dele a Dios lo que es de Dios. No dijo que no había que pagarle tributo, por tanto no estaba contra el César. Y no dijo que sí, que le pagaran y que no le pagaran, sino que le dieran lo que le correspondía. ¿Entiendes? Por eso uno tiene que saber leer los hechos. Los hechos de las cosas, lo que significan las cosas, y los hechos de las personas también. Hay que saberlo leer para poderse uno preparar y para uno estar atento a lo que Dios le pueda pedir y saber lo que Dios quiere. Que Dios nos ayude a saber leer los hechos de las personas y el sentido que tienen las realidades, las cosas, que también tienen un significado. Y así nosotros poder saber bien qué tenemos que hacer para hacer presente el reino de Dios.